Hubo un tiempo en que una simple pegatina azul lo decía todo, Intel Inside. Si tu computadora tenía este sello, significaba que estabas usando lo mejor de lo mejor. Durante décadas, Intel fue el corazón de la revolución digital, desde los primeros PCs en los años 80 hasta el boom de Internet en los años 90 y 2000. Nadie se atrevía a desafiarlo, era un gigante indestructible, el rey indestructible del silicio. Pero el mundo cambió, nuevos rivales surgieron, las fábricas asiáticas ganaron terreno y poco a poco Intel empezó a perder su brillo. Hoy, la empresa que una vez marcó el rumbo de la tecnología enfrenta despidos masivos, cancelación de proyectos y una lucha desesperada por sobrevivir. Esta es la historia de cómo Intel pasó a ser un símbolo de poder a convertirse en una gigante en crisis. La historia comienza en 1968 en California. Dos ingenieros, Robert Noyce y Gordon Moore, dejan Fairchild Semiconductors para fundar una nueva compañía, Intel. En un principio, su objetivo no era conquistar el mundo de los procesadores, sino fabricar memoria semiconductora. Pero todo cambia en 1971, cuando lanzaron Intel 4004, el primer procesador comercial del mundo. Ese pequeño chip, de apenas 2300 transistores, sentó las bases de la computación moderna. En los años 80, Intel consiguió un acuerdo clave: convertirse en un proveedor directo de IBM para sus PCs. Ese contrato aseguraría millones de computadoras que llevarán el procesador Intel y básicamente cimentó un monopolio. Empecemos en los años 90, donde Intel vivió su edad dorada. Su familia de procesadores Pentium arrasó en el mercado, las compañías publicitarias eran memorables. ¿Y quién nos recuerda la frase Intel Inside? La famosa Ley de Moore, propuesta por Gordon Moore, parecía cumplirse al pie de la letra. Los chips doblaban su potencia cada 2 años y con la alianza con Microsoft, conocida como Wintel, dominaron todo el ecosistema de la computación personal. Intel no solo era líder tecnológico, era un símbolo de poder y confianza. Pero ningún reinado es eterno. A comienzos del 2000, AMD comenzó a ganar terreno con procesadores más baratos y en algunos casos más eficientes. Al mismo tiempo, Apple se hartó de los retrasos de Intel y buscó alternativas, pero migró a Intel en 2006, pero años más tarde decidió abandonarlos definitivamente para fabricar sus propios chips, los Apple Silicon, mucho más potentes y eficientes. Y en un terreno de los smartphones, Intel cometió quizás su mayor error: desperdiciar la oportunidad del mercado móvil. Mientras Qualcomm y ARM se adueñaban de los teléfonos, Intel apostaba tarde y mal. El resultado quedó totalmente fuera de la revolución tecnológica. Mientras Intel miraba desde Silicon Valley, en Asia emigraban gigantes silenciosos. En 1987 se fundó TSMC en Taiwán. Ellos invirtieron el modelo Fables. Empresas como AMD diseñaban chips y TSMC fabricaban con la tecnología más avanzada. En Corea del Sur, Samsung no se quedaba atrás, primero con memorias, luego con procesadores, hasta convertirse en otro gran titán del silicio. Intel, en cambio, insistía en controlar tanto el diseño como la fabricación, un modelo que había funcionado pero que se volvió lento y costoso frente a la eficiencia del modelo asiático. Así fue como AMD, aliado con TSMC, lanzó procesadores más potentes y baratos que los de Intel. Por primera vez en décadas, el gigante estadounidense empezaba a tambalear. El golpe más duro vino con los retrasos en la transición tecnológica. Intel quedó atascado en los 14 nanómetros, mientras TSMC ya producía 10 nanómetros y 7 nanómetros. Ese retraso significó años de ventaja para la competencia. En 2017, AMD lanzó Ryzen y el mercado nunca volvió a ser el mismo. Los consumidores encontraron procesadores más potentes, con mejor rendimiento por dólar y más eficientes energéticamente. Intel, acostumbrado al dominio absoluto, empezó a perder contratos claves y, lo que era peor, su prestigio. Mientras tanto, en plena guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, Intel enfrentaba presiones por diversificar su producto. Por sus intentos de construir megafábricas en Europa y Estados Unidos, se toparon con retrasos burocráticos y sobrecostos. En 2021, Pat Gelsinger asumió como CEO con la promesa de recuperar el liderazgo. Anunció grandes planes, fábricas en Arizona, Ohio y Alemania, pero la realidad fue otra: proyectos carísimos, retrasados y en algunos casos cancelados. En 2025 la dirección pasó a Lip Bu Tuan, un ejecutivo con gran experiencia en el sector, pero recibió una empresa debilitada. Los números eran alarmantes. Intel pasó de tener 125.000 empleados a apenas 75.000 en unos poquitos meses. Recorte de gastos, despidos masivos, cancelación de la fábrica en Alemania y un traslado acelerado de operaciones hacia Asia, especialmente Malasia y Vietnam. Incluso surgieron rumores de que el gobierno estadounidense podría comprar parte de la empresa de Intel para evitar su colapso. Sí, la empresa que alguna vez fue símbolo de poder estadounidense ahora depende de ayudas externas para poder sobrevivir.
Hoy, gran parte del futuro de Intel está en Asia. Malasia, Vietnam y Pyongyang se han convertido en centros clave de manufactura y ensamblaje. Intel intenta transformarse en una foundry, fabricar chips no solo para sí mismo, sino también para otras compañías. En otras palabras, competir directamente con TSMC y Samsung. Pero el reto es gigantesco. Intel llega tarde, con menos eficiencia, menos confianza de los clientes y, mientras tanto, sus rivales en Asia producen los mejores chips del mundo. El único camino para sobrevivir parece ser apostando todo a nuevas áreas, la inteligencia artificial, los servidores en la nube y la fabricación avanzada, pero no está todo solo en esta carrera. AMD sigue ganando terreno, Nvidia domina el sector de la IA con sus GPUs, Apple fabrica chips propios que dejan en ridículo a muchos procesadores de Intel y TSMC y Samsung son hoy los reyes de la manufactura. La gran pregunta es, ¿puede Intel volver a recuperar la gloria perdida o estamos viviendo la caída más lenta de un gran gigante? Lo que ocurra en los próximos años definirá su destino. ¿Podrá resurgir apoyada por gobiernos y nuevas tecnologías o quedar como un caso de estudio, otro gigante que no supo adaptarse a tiempo? ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos viendo el renacer de Intel o el principio de su final?